conectado. Estás en Caput. Porque es buenas noches, ¿no? No es tarde. Yo llegué a la tarde pensando que era la noche. Pero bueno, acá estamos con la Caja de Pandora. Mónica Redondo, Marcelo Goro, Martín Loza, ya nomás. María Elena Nadeo a mi lado. Hola. Y Fernando Peirón en mi otro lado, así lejos, pero cerca. Después lo voy a presentar como corresponde. Pero antes que nada, quiero dar una noticia que pasó desapercibida, pero creo que hay que investigarla. Yo por lo menos me llegó y me pareció desde todo punto de vista muy, no digo interesante, muy canalla la noticia. Primero y fundamental, no por lo canalla, les auguro a todos los argentinos muy lindo el 4-1, ¿no? Era 4-1 que ganaron. Sí. Bueno, pero es un partido de fútbol, hay cosas que siguen pendientes, o sea, no nos alegramos, todos nos ponemos contentos, pero después están los jubilados, me puse mala con eso, porque, no, con que hubieran ganado no, para nada, porque vamos todos, nosotros también vamos, y a nosotros nos ganaron. Perdón, también. ¿eso a qué viene? ¿A que la otra vez perdieron? Sí, perdimos 1-0, bueno. Pero no por 1, bueno, no. Hay una decisión administrativa, que es la número 7, el artículo 5/2025. No la traje, no tuve tiempo, pero en resumidas cuentas dice lo siguiente, que los jefes administrativos de varias áreas del Estado, los jefes administrativos, pueden disponer el despido de aquellos que no necesitan de acuerdo a la reacomodación del Estado, pero acá viene la segunda parte, y quedarse con el sueldo del que despiden. Es decir, que cuanto más despiden, su sueldo va a ser más grande. Prometo que para el miércoles que viene lo voy a traer escrito y lo voy a leer, porque me pareció de una infamia, de una canallez, porque no solamente vos tenés que como jefe despedir al equipo que vos conformaste, sino que encima te quedás con el sueldo se integra ese sueldo a tu sueldo, lo cual me parece, no sé, no tengo palabras, pero lo voy a buscar porque la verdad que no tuve tiempo, no solamente está en el boletín, están en todos los incisos administrativos, y me prometieron la gente de arte que me lo iban a mandar, no me lo mandaron, pero lo voy a conseguir yo. Bueno, la editorial va a ser muy breve porque con estos dos monstruos amigazos que tengo a mi lado, señores, nos tenemos que preparar con ciudadanos, para resistir y para, ¿cómo te podría decir? Para el invento, para inventar nuevas formas y para utilizar las que ya veremos en la parte de Fernando Peirano, el tema de las redes, pero excede el tema de las redes, porque hablábamos antes de entrar al programa de que no quiero que sigan lastimando a mi pueblo, a mi segundo pueblo, no quiero que lo sigan lastimando. Creo que la Carpa Blanca en su momento fue un gran hallazgo y que tenemos que encontrar algo que inhiba tanta violencia para con personas absolutamente vulnerables, como son los jubilados, como son los docentes, en general la sociedad toda vulnerada, porque para qué vas a decir los jubilados son vulnerados, no, que la sociedad toda es vulnerada. Y hay otra noticia más, pero que esto es algo muy doméstico de mi parte, que aviso a todo el mundo que están subiendo los precios. Les aviso porque yo estuve ahorrando para comprarme un televisor y fui y estaba ahí que llegaba y de repente subió 100.000 pesos, así nomás.
Y no lo podía creer. Me fui al otro coto y al otro coto y a no sé cuántos cotos, estoy haciendo el propaganda coto, me tenía que pagar por ello. Está subiendo todo. Así como, así, baja, silenciosamente, pero están subiendo los precios. O sea, no sé quién lo está autorizando, pero están subiendo los precios. Entonces, en esta sociedad distópica, en este experimento que están haciendo con nosotros, también ahora eso que tanto enunciaban, que el dólar están tratando de comprar dólares para frenar el precio del dólar. Cuando uno nace timbero, muere timbero, decía mi papá. Y es una timba financiera, y la timba financiera está a la orden del día. Y por supuesto, no vamos a hablar de la representatividad y de la votación que tuvo el acuerdo con el FMI, porque la verdad que se firmó, se votó más que se firmó, bueno, se le dio la firma a un acuerdo que no se sabe qué, dónde, cómo, quién, cuándo y de qué manera se va a pagar. Es la primera vez que yo no firmo nada en blanco a nadie, es la primera vez que se firma un cheque en blanco de esa manera, de esa magnitud, empeñando a todo un pueblo, en su historia y en su futuro. Así que le damos ahora la voz a María Elena Nadea, secretaria de APDH, ahora es nuestra columnista, compañera militante de siempre, que nos trajo su columna, que va a incluir algunos de temas, no de los temas que yo hablé, pues si no somos como las hermanitas, ¿viste? No, ella va a hablar de otras cosas, pero muy importantes. Así que, María Elena, igual vamos a dialogar contigo, pero adelante con la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una alegría enorme estar acá con Mónica Redondo, con el compañero, en Radio CUT, y agradecerles en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos este espacio. No hay coincidencias, ¿no? Este año la Asamblea cumple 50 años de vida. El 18 de diciembre de 1975 se constituyó como una autoconvocatoria de referentes políticos, religiosos, sociales, para contrarrestar la amenaza del golpe de Estado que ya se cernía en la Argentina, para contrarrestar y poner un freno a la persecución brutal de las 3A, de la Alianza Anticomunista Argentina, que en 1975 venía amenazando, matando, persiguiendo a cantantes, artistas, a militantes populares. Así que desde la PDH, desde aquel momento, en aquel grupo estuvieron grandes referentes como Alfredo Bravo, como Alicia Moro de Justo, como Jaime de Nevares, por nombrar solo algunos de los que hoy ya no están, Miguel Bonino, por ejemplo, en fin, tantos otros luchadores de distintos espacios. Y después de tantos años, el golpe cívico-militar, volvemos a conmemorar, volvemos a marchar el 24 de marzo en un marco si bien distinto a aquel 1975, pero también con una angustia terrible, con una gran preocupación que tiene que ver con la enorme represión que se está descargando contra nuestro pueblo y con un plan económico muy similar al que orquestó la dictadura, que es el plan económico de Martínez de Hoz. Todos los intentos de las derechas, de los sectores conservadores, a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI, han sido para lograr mayores niveles de concentración de la riqueza, para despojar al pueblo de los bienes comunes, para volver a instalar una suerte de neocolonia, ¿no? Una nueva forma de colonialismo que cada vez se profundiza más. No va a quedar nada en pie, ¿no? Esta es la sensación que tenemos, que no va a quedar nada en pie. Por eso, en este 24 de marzo, este lunes pasado, fue tan importante la unidad. Sí. Por primera vez en 19 años, casi 20 años, logramos un acto unitario entre los dos grandes sectores de organismos de derechos humanos, quienes responden, por así decirlo, a una cultura política frentista, transversal, más vinculada a sectores del peronismo, pero también de la izquierda y de los independientes, y
el otro espacio político que está más arraigado en la tradición de izquierda tradicional, trotskista. Estos dos grandes grupos veníamos, ustedes conocen, somos parte de esta historia, marchando con dos marchas paralelas, simultáneas, pero al mismo tiempo muy dinámicas, ¿no? Y con un escenario común y dos actos diferentes. Bueno, esto se logró resolver en un solo escenario, en un solo acto, en un solo documento, y que señala estas cuestiones a las que yo hacía referencia, ¿no? Simplemente voy a leer el inicio. A 49 años del golpe genocida, estamos en esta plaza para decir todos juntos, son 30.000 detenidos desaparecidos, fue y es genocidio, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y el tema de la unidad, fíjense que una de las consignas más coreadas por la multitud, que fue impresionante, maravillosa, fue "El pueblo unido jamás será vencido", que es una consigna típica de la izquierda, pero que también Tati Almeida la canta todo el tiempo, por ejemplo, estando en este grupo de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, y logramos una síntesis muy interesante en el sentido de reafirmar la memoria y decir que la unidad va a superar esta fragmentación terrible que nos llevó al gobierno de Milei, esta fragmentación que nos llevó a las disputas internas, que nos llevó a no poder brindar una alternativa política real a los sectores populares. Por supuesto que todo el discurso recorrió el tema de memoria, verdad y justicia, el tema de dónde están los desaparecidos. Creo que fue una respuesta contundente a ese miserable video de Laje, el de la Casa Rosada. Agustín, ¿no? Laje. Agustín Laje. Que no es el hijo de Laje, no. Tampoco, tampoco. No tiene nada que ver. Parece que todos los Laje vienen medio... no así. Medio por su cuenta. Sí. Pero medio raros todos, ¿no? Sí, medio para un lado, digamos. Medio derechosos todos, no raros, sino de derecha. Y bueno, porque justamente viene a decir que los crímenes de lesa humanidad, que los cuerpos ausentes de los desaparecidos son la prueba más real de que no hubo dos demonios, de que no hubo un relato incompleto, sino que los crímenes cometidos por el Estado, por el terrorismo de Estado, o en todo caso por su paramilitar o parapolicial, las 3A, que eso habría que discutirlo también, esos crímenes son crímenes que merecen todo el castigo de la justicia. Y los supuestos crímenes cometidos por particulares, en cambio, como las organizaciones armadas o los grupos políticos que en aquel momento tomaron las armas, son delitos que tienen otra categoría en el Código Penal y que en realidad ya están prescriptos. Además, tanta la sangre de los compañeros y compañeras desaparecidos, muertos, fusilados, exiliados, la verdad que ya fue suficiente castigo para seguir intentando reconstruir y pensar que se puede hablar desde otro lugar. Yo quiero decir también, además de reivindicar esa memoria, de plantear el tema de la actual destrucción que está haciendo el gobierno de Javier Milei de todo el Estado en general, de las políticas sociales en particular, de las políticas de igualdad de género, pero además hay un ensañamiento particular con todo lo que es memoria. La Secretaría de Derechos Humanos está siendo desmantelada. Es terrible, día a día. Los sitios de la memoria, pequeñitos, ¿no? Estos que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, han quedado sin personal. El Centro Cultural Haroldo Conti cerrado. Hoy nos enteramos de que El Grito del Sur, que es una plataforma, un periódico digital que funciona en el sitio de la memoria Virrey Ceballos, ha sido desalojado. Hasta esos mínimos detalles, ¿no?, que tienen que ver con una persecución casi individual, fina, de tratar de desalojar justamente a quienes tratan de reconstruir la historia y quienes aportan al movimiento de derechos humanos.
todo esto un repudio, digamos, vinculado a la votación de la ley bases y al no rechazo del DNU 7023. Acá hay una complicidad del poder político. Esto se denunció y se reclama la derogación del DNU para los políticos de todos los sectores, en general, por supuesto, de la derecha, de la Libertad Avanza, del PRO, del radicalismo de la UCR, vergonzosa UCR, ¿no? Raúl Alfonsín fue uno de los fundadores de la PDH. Porque era una organización y sigue siendo plural. Lo que pasa es que el radicalismo se fue corriendo tan a la derecha que hoy no tendría cabida. Se cayó la derecha. Se cayó. Pero además por la traición, por la defección de algunos legisladores nacionales que fueron electos para otra cosa, que fueron electos desde una fuerza política como el peronismo, que debió haber rechazado estos proyectos del Ejecutivo Nacional. La verdad que en su conciencia y en la historia quedarán como traidores a la patria, viles traidores a la patria. Eso no se puso, yo lo hubiera puesto en el documento, pero como la verdad que costó mucho y había una intención de hacerlo breve, porque las madres y abuelas que lo leyeron en una parte están muy ancianas, ¿no? Y entonces había que sintetizar. Y por supuesto toda la solidaridad con los trabajadores de la salud pública en lucha, en defensa del derecho a la salud, con los trabajadores de la educación pública gratuita y laica, también amenazados por los ajustes presupuestarios, a los trabajadores en general de las niñeces y adolescencias que han visto podadas todos los programas de la CENAF y los programas que había algunos descentralizados en las provincias, y una línea muy interesante que pusimos allí en este documento es el no a la criminalización de los adolescentes, de los y las adolescentes, no a la baja de edad de punibilidad. De eso te voy a pedir la próxima columna que hables, específicamente. Bueno, específicamente. Sí. Bueno, solo pongo el título entonces, que es, tenemos que prevenir, tenemos que evitar que los pibes de 13 y 14 años delincan, porque cuando delinquieron ya, no importa el castigo, no importa, ya pasó lo peor para la víctima y pasó lo peor para ese joven y para todas sus familias, las dos familias. Entonces, el esfuerzo del Estado, los recursos tienen que estar puestos en la prevención. El sistema penal no es la solución para los pibes y pibas de 14 años de edad, y por eso podríamos estar hablando, pero bueno, lo dejamos para... No, pero yo digo porque, primero, no solo por el horario, sino porque es un tema que a mí me interesa. Hablábamos acá con Fernando, en la serial que vimos de Netflix, Adolescencia. Ah, bueno, que claro. Bueno, entonces digo, voy a hablar con María Elena. Sí, yo también la vi. A mí primero me impactó mal. Dije, uy, justo ahora en este debate, a los 13 años, un asesino de una niña, de una jovencita, pero en realidad, bueno, después se ve que hay todo un trasfondo diferente, así que se ven las raíces, ¿no? Y como, bueno, y lo último que quiero decir de este documento y de estos temas que me interesan recalcar es que también, además de todas las solidaridades y de todos los reclamos de justicia por Pablo Grillo y por todos los que no están, la libertad de Milagro Sala, que también tuvo... Te iba a preguntar por Milagro Sala, ¿cómo está? Un gran aplauso. Milagro está muy entera, por momentos muy angustiada y enojada con la política y con la historia de nuestro país, pero por otro lado muy entera y muy rodeada de jóvenes, muy rodeada en su 9 aniversario de prisión arbitraria. Ahora el 16 de enero pasado inauguró en la casa donde vive en prisión domiciliaria un mural hermoso, pintado por un grupo de artistas, algunos mayores, otros jóvenes, y se hizo un acto muy hermoso y después la fuimos a ver para su cumpleaños. Ella está entera y lúcida, muy lúcida, y nos pide la unidad justamente y nos pide que sigamos resistiendo, ¿no?
termino con esta idea. También en el documento, el 24 de marzo, se leyó la solidaridad con la familia Villalba. La familia Villalba es una familia paraguaya, en su mayoría, militantes populares. La persecución hacia ellos por parte del Estado paraguayo fue tan grande que la mayoría de la familia se trasladó a la Argentina hace como 15 años. Tienen varios niños y niñas que son argentinos, y cuando fueron a visitar a sus padres en Paraguay, 2 de las niñas nacidas en Argentina fueron asesinadas por el ejército paraguayo. Una tercera desapareció, Lichita, se le está buscando. Su tía y madre de una de las niñas asesinadas, Laura Villalba, entró para buscarla, entró al monte, fue capturada y fue capturada por el ejército, presa política y condenada como a 30 años de cárcel, en principio por haber abandonado a su hija, que fue muerta por el ejército paraguayo, y por haber abandonado a su sobrina. Y después le agregaron toda una carpeta acusándola de terrorista, cuando en realidad ella estaba viviendo en Misiones, mientras se cometían supuestamente esos hechos terroristas en la República del Paraguay. La verdad que es un estado, está también presa una de las hermanas mayores, Carmen Villalba, hace muchos años, cumplió su condena, pero le armaron otra causa. Estando en prisión le armaron otra causa para no dejarla salir en libertad. Carmen y Laura Villalba, hay una tercera presa, Francisca, que es de una comunidad religiosa, que también está presa. Las condiciones del encierro son terribles, son prácticamente de la capucha y la tortura. Nos hace acordar a las cárceles de la dictadura. Y bueno, para ellas nuestra solidaridad, el reclamo de justicia y que algo más tenemos que hacer por esta humanidad que está sufriendo. Pero bueno, como decían el otro día, la memoria es una herramienta importante que nos sostiene, ¿no?, en el tiempo y nos da energía para luchar. Bueno, muchísimas gracias, María Elena, por tu columna. Al contrario, gracias a ustedes. Y ustedes. la próxima, adolescencia. Fantástico. Así nomás, así de una. Bueno, un tema musical mientras nos preparamos para... Bueno, mientras respiramos profundamente, vamos un temita. No llores por mi Argentina, ¿no? Ah, Sería bien. lo que viene ahora, Cerú. Dale. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo, indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar, no llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Estás enferma de frustración, y en tu locura no hay acuerdo, una hiena a reír, pero a la
Bueno, estamos acá con Fernando Pellegrini, docente. Él sí es docente, no como la Blunda que lo puso como docente, no era. Sí, docente de la UNSAM, docente de la UNPAS, miembro de la Claxo. No voy a decir todo tu currículum porque si no nos quedamos el resto de... ¿no? Compañero mío de un grupo de filosofía con Tomás Abrán. Tiene varios libros, Historia de la Biblia, Mundo Extenso, Ensayo sobre la mutación política global, las compilaciones La educación alterada, Aproximaciones a la escuela del siglo XXI, Platón en el callejón, Griegos en disputa, El futuro ya no es el que era, bueno, y siguen, y tiene varios grupos de investigación. Bueno, yo lo invité por este libro. Lo invité porque quiero escucharlo, pero además lo invité porque leí atentamente este libro, que se llama El fin de la escritura, efectos políticos y culturales de la sociedad post-logos. Porque estamos arribando, no llegamos todavía, porque dice que estamos en transición a una sociedad post-logos, a un gran cambio de paradigma en la sociedad occidental, con el tema de los algoritmos. Vos no le llamás inteligencia artificial, le pusiste otro nombre. Ustedes, el grupo de investigación, le pusieron otro nombre, ya nos vas a decir. Me hizo pensar mucho lo que leí. Si bien es un libro peque, es muy profundo lo que dice, ¿no? Es como, viste, para un psicoanalista, como si te hiciera leer a Lacan. Es muy profundo lo que dice. Y hay... y es muy, ¿cómo te podría decir? Da una predicción sobre un futuro, que todavía no llegó, pero que se está armando ese futuro, y que no va a ser un Elon Musk, va a ser varios Elon Musk, y que además, lo hablábamos antes de entrar al programa, son dos mundos diferentes. El mundo que viene, que está basado esencialmente en el tema de la virtualidad, y no en el contacto humano. Él da un ejemplo de que los pibes antes se reunían en la esquina, en el bar, y que ahora de lo que se trata es de la comunicación virtual, o en esos cumpleaños de adolescentes donde todos no se comunican, están todos con el celular. Y un ejemplo más, eso no lo dio él, lo digo yo, que es una nena que los padres se fueron de paseo no sé dónde, y el celular no tenía internet. Entonces se quedaron con otra pareja en verse a las 8 en el bar. La piba 6 años. Y le dice, no, ustedes no pueden. ¿Cómo? ¿Por qué no podemos? Y no, porque si no lo hacen por acá no se van a encontrar. Si no lo hacen por el celular no se van a encontrar. No, porque nosotros somos jóvenes, nos encontramos igual. Nos decíamos, nos vemos a las 8, nos vemos a las 8, no tenemos celular. No. Sin esto no se van a poder encontrar. Es interesante. Entonces... Te doy la palabra porque quiero que nos hables un poquito del libro. Yo después te voy a hacer algunas preguntillas. Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación. La verdad que es un gusto estar con ustedes en este programa, con esta audiencia además, ¿no? Sí, el libro surge de comprobar la defección de un sistema cultural que no está pudiendo dar cuenta del devenir actual. Una cultura con muchísimas herramientas, con muchísimos recursos, con una gran historia y una gran tradición, pero que a pesar de todo eso no logra dar cuenta del devenir actual. Es como que, por eso el libro está dividido en 3 partes, donde de alguna manera marca las crisis que generan un cambio en la narrativa social. Sí, eso te iba a decir, la narrativa, el logos, el post-logos. Digamos, algo, para hacer una analogía, que es un poco la que se plantea en la primera parte del libro, durante lo que fue el periodo mítico, que fue anterior a lo que conocemos como pensamiento racional, la narrativa mítica servía y era muy apropiada para el nivel de complejidad que
que tenía las sociedades de ese momento, que eran pequeñas tribus, pequeños clanes, y que de alguna manera necesitaban tener respuestas sobre cuestiones muy elementales de ese momento que no tenían explicación, como puede ser la vida y la muerte, como pueden ser los peligros, como pueden ser la manera en que uno crece y deja de ser un joven y se convierte en un adulto, y entonces hay ritos de iniciación. Toda esa narrativa construida alrededor de alegorías, de cuentos, de relatos mágicos, tenían una función que, a partir de un momento, que es el momento en que empiezan a surgir las sociedades más complejas, las sociedades que se producen por el sedentarismo, por quedarse en un mismo lugar y empezar a tener otro vínculo con el territorio, con la naturaleza, y con la necesidad de empezar a darle un orden a una comunidad que convivía con nuevos problemas, con nuevos conflictos. Había que empezar a distribuir, había que empezar a contar lo que se daba y a quién se le daba, había que empezar a acumular para poder tener maneras de comercializar con otras comunidades cercanas. Los relatos míticos dejaron de tener una utilidad frente a ese emergente social. Eso sería más o menos análogo a lo que nos está pasando ahora con el pensamiento racional frente a una nueva crisis, que el agravante que tiene en este caso es que ya no se trata de una sociedad pequeña, tribal, ni siquiera de ciudades-estados, sino de global, una esfera global. Y en ese contexto, las dificultades que tiene la cultura ilustrada, la cultura enciclopédica, para poder comprender, porque justamente todo el esquema que teníamos interpretativo del mundo no está pudiendo dar cuenta de la actualidad. En suma, si tuviera que decirlo más simple y muy corto, estamos frente a la discontinuidad de una visión del mundo y de la experiencia cultural que le daba sentido y estructuraba el sentido de esa visión del mundo, pero fundamentalmente de la crisis de una narrativa que era la que de algún modo estructuraba ese sentido y organizaba el mundo como una linealidad que progresaba, que evolucionaba, y que en este momento ha pasado ese recurso narrativo que era como en aquel momento los mitos, empezó a tener defecciones, empezó a tener problemas frente a este devenir, porque en esta narrativa hay como una especie de retracción de la cultura letrada, de la cultura escritural. La escritura en este momento es una narrativa en repliegue, una narrativa, digamos, que los recursos discursivos, los recursos argumentativos, los fundamentos, no tienen nada que ver con la dinámica narrativa actual, que pasó a ser icónica, audiovisual, y que tienen a la escritura solamente como un elemento subsidiario o complementario, pero no central, y cuando uno cambia una narrativa social, cambia todo el orden administrativo, económico, político, el modelo de poder, cambia absolutamente todo. En este momento estamos en esa transición. Vos hablas de un objeto cultural diferente en el libro, y yo pensaba, y vos también lo decís, que todos esos, que los bots, los tweets, los fake news, los trolls, pueden decidir el futuro de un país. Es decir, pueden direccionar la política, si quieren, a partir de un fake news, un troll, etcétera. Y hay un tema que a mí personalmente me preocupa, que es que el tiempo es esto, es un minuto. La gente no se para a leer, ni siquiera las 140 palabras
que supuestamente permite, creo que es un tuit, porque todo el valor está en el minuto, que en el minuto del TikTok o en el minuto en el aquí ahora. No hay tiempo para escribir. La escritura necesita tiempo, investigación, otras lecturas. Eso está quedando como en el pasado. Por lo menos para los adolescentes es como, no me vengas con eso, con un libro, porque ¿para qué? Sí. Si yo Una cosmovisión es básicamente un sistema de creencia. Es una episteme social que te otorga los elementos para que vos puedas manejarte en el mundo. Y te puedas, como en aquel momento de la cultura mítica, afrontar los problemas de esa época. Bueno, la razón fue uno de los recursos más importantes que generó la cultura humana. Ahora, en este momento, la plataforma que sirvió para que la razón se consolidara, se volviera un recurso incluso científico, es en este momento un recurso en repliegue, porque no alcanza a... La razón es reflexiva, es analítica, y es post facto. Sí, tiene un principio, un desarrollo y un final. Es post facto, y es representación. En cambio, en la cultura actual estamos frente a una cultura de lo inmediato, una cultura de lo urgente, una cultura de la imagen, del reel que dura 30 segundos, de los memes, de los GIF, todos recursos, de los emojis, todos recursos que de alguna manera dejan sin efecto a la razón en su potencia analítica, y por lo tanto pasa a ser casi preconsciente lo que empieza a ser la dinámica de la comunicación, porque un reel es como... son 30 segundos y pasa así, y sigue el siguiente, y después el siguiente. Cuando uno scrollea, está frente a una especie de catarata donde no puede, porque está casi frente a una urgencia, que no puede tener la distancia necesaria que requería la razón, la contemplación, que requería el análisis. Y eso es exactamente lo que está dejando a la razón indefensa, como recurso, y no solamente como recurso interpretativo, sino como recurso analítico, como recurso discursivo, como la posibilidad de generar consensos, como la posibilidad de generar acuerdos, debates, polémicas, y eso es lo que pasó a un plano completamente diferente, como es el actual con la virtualidad, ¿no? ¿Sabés qué decíamos, Marcelo? Antes de entrar hablábamos de adolescencia. Me pegó mucho esa película. Y él me daba dentro de adolescencia el ejemplo, dalo otra vez, de... ¿vos la viste? No. Bueno, es un pibe de 13 años que... bueno, no la voy a spoilear la película, claro. pero algo ya la estoy escuché spoileando. Bueno, un pibe de 13 años, pero hay un momento de la película, es en el primer episodio, así que no te lo voy a spoilear, donde el hijo del detective va al mismo colegio donde está el supuesto asesino de una piba de 13 años, el pibe, y entonces le dice: vení, papá, que te quiero hablar. Vos estás leyendo mal lo que pasó. Y entonces le dice: porque mira, este emoji significa esto significa esto en el Instagram. Y el papá no tenía ni idea de lo que significaban, claro. Eran signos. Para él no sumaba, ¿no? Una cosa así. Y vos ves ahí que era un abismo, porque estaba investigando para un lugar y esto lo estaba dejando de lado. Y era muy importante. El agravante que tenemos en este escenario que estamos describiendo es que se produjo un hiato experiencial muy grande entre los post 40 y los sub 40. Es un proceso en realidad que viene desde hace más de 15 años, cuando aparecieron los millennials, que empezaron a tener dificultades para, sobre todo
para asumir una adultez sin referencias útiles de parte de sus padres. No estamos hablando de referencias educativas en cuanto a valores o en cuanto a consejos de convivencia, sino a elementos que les hagan posible adentrarse en una sociedad que tenía las características de la sociedad emergente, la sociedad informacional, la sociedad digital, y que la experiencia de sus padres no les servían para poder vivir y convivir en ese mundo. Entonces, ahí es donde aparece esta primera generación que empieza a tener esos conflictos y empiezan a resignificar los términos que usaban sus padres, pero que ellos empezaron a darles un tinte diferente. Entonces, la idea de trabajo, la idea de amor, la idea de tiempo, la idea de familia, la idea de amistad, la idea de dinero, todo eso fue de alguna manera resignificado por la cultura millennials, que hoy son los que tienen 35 años más o menos, y esa generación fue una generación que todavía tenía posibilidades de, como una especie de desarrollo anfibio, para estar en ambas culturas a la vez, ¿no? De estar con sus padres y después estar con sus compañeros, o estar en la escuela y estar en un mundo completamente diferente, que tiene una dinámica completamente diferente a la de la escuela, como es la sociedad actual. Esa generación empezó a darle como nuevas características a viejos conceptos. Pero la generación del chico de la serie, Centennials, ¿cómo se llama? los Centennials o la generación Z, es una generación que directamente cortó la comunicación con sus padres. Nosotros ahora en la Universidad de San Martín acabamos de hacer una investigación sobre la incorporación de agentes tecnológicos a la socialización primaria de los niños y de los adolescentes. Y lo que vemos es que los chicos tienen un nivel de desarrollo de un lenguaje que pasa completamente, es completamente ajeno a la vida y a la comprensión de un adulto. Esa escena que vos decís en la miniserie de Adolescencia es clave por el modo en que, viendo el desconcierto que tiene el agente que está a cargo del caso, lo trata de, digamos, ubicar y decirle algunas claves interpretativas de lo que es el lenguaje de los jóvenes, que, digamos, los jóvenes actuales no miran televisión, no escuchan radio, no leen diarios, están en un registro experiencial, político, cultural, completamente diferente, y lo que yo entiendo es que eso es lo que nosotros tenemos que generar, los puentes de comunicación y de interlocución con esos pibes. Nosotros no podemos pretender que ellos sean quienes hagan el esfuerzo, como ocurre en la miniserie. Yo creo que tendría que ser exactamente al revés. En la investigación esta que les decía, pasa algo muy curioso. Nosotros, Marcelo Urresti y yo, somos los dos docentes que estuvimos trabajando en la investigación, pero cuando entrevistamos a los chicos de séptimo grado y primer año, si no hubiera sido por estudiantes que formaron parte de nuestro equipo, que tienen 21 años, 20 años, 22, no hubiéramos podido comprender ni decodificar el lenguaje de los chicos, ni la cantidad de nombres y un argot construido de una enorme complejidad en función de nombres de aplicaciones, nombres de videojuegos, nombres de juegos, toda una dinámica social que pasa muy, muy al costado nuestro, sin que nosotros podamos interpretarla. Mi pregunta en este caso, ¿no? Hablamos un poco de que el mundo está globalizado. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Es un fenómeno de poder sobre un grupo etario? ¿O por qué? Porque me imagino que siempre en el mundo hay transiciones. En los 90 o un poquito antes se hablaba, por ejemplo, de el Estado o la era postcapitalista,
Ujú. ¿sí? Y bueno, y ocurrió. Y decían que los medios de producción ya no le iban a corresponder al antiguo empresario o al que tenga las máquinas, sino al que tuviera la capacidad, el poder, digamos, de la comunicación. Y pasó. Ahora, ¿qué pasa con estos pibes? Porque, bueno, Sí. Lo que Tenés primero, un hijo chico vos también. Claro. así. lo que primero deberíamos poner sobre la mesa claramente es que estamos en un proceso de transición que no está completo, que no tenemos los elementos como para saber hacia dónde va, porque además depende de nosotros también. Entonces, estamos en un proceso de cambio muy significativo. No se trata ni siquiera de un cambio como el que produjo Copérnico cuando salió del geocentrismo y pasó al heliocentrismo. No se trata de un cambio de paradigma científico. No se trata de un cambio nada más en los procesos productivos. No es como cuando pasamos del proceso industrial al digital. Es mucho más complejo y abarca todo eso, pero sobre todo está dejando sin elementos interpretativos el mundo actual. ¿Qué sería? La cultura mítica se genera como un desgarro, digamos, y es uno de los elementos que de algún modo rompe la cultura mítica, es el desgarro de la naturaleza. Nosotros vivíamos en un estado simbiótico con la naturaleza. El hombre y la mujer eran parte de la naturaleza, no se concebían a sí mismos de una manera no natural, digamos, no como formando parte de la naturaleza. En la actualidad estaríamos en un proceso similar, desgarrándonos, pero no ya de la naturaleza, sino y esto puede sonar duro, pero también creo que está bien que lo empecemos a evaluar, estamos desgarrándonos de la humanidad, estamos pasando a un proceso poshumano. Poshumano en la medida en que estamos conviviendo con agentes no humanos, con agentes tecnológicos, que forman parte y definen la realidad con la misma potencia o igual potencia que nosotros. Entonces, lo que no estamos pudiendo es hacer que aquellos recursos que proveía la cultura enciclopédica, la cultura de la razón, sirvan para poder ordenar esta otra cultura emergente. Es una cultura que tiene características completamente diferentes y que ya no podemos ordenar de la misma manera. En aquel momento, lo que la palabra logos fue aquello que empezó a dar la posibilidad de mensurar, medir, ordenar, organizar, jerarquizar. Bueno, ahora todos esos elementos que eran ordenadores, jerarquizadores y que generaban pilares en donde organizábamos la vida social, todo eso se está cayendo. Y cuando decimos que se está cayendo, no es broma. Se está cayendo de verdad y está poniendo en tela de juicio o está, digamos, de algún modo interpelando nuestro sistema de convivencia como fue o como es la democracia. El sistema de representación, el sistema que de alguna manera ordena la convivencia. Bueno, hoy estamos frente al surgimiento de una nueva cosmovisión que es como hay David Foster Wallace, es un escritor norteamericano, cuenta una anécdota muy simpática y al mismo tiempo difícil, que es cuando se encuentran dos peces jóvenes una mañana con un pez adulto, y el pez adulto lo saluda, buen día, le dice, qué hermosa mañana para disfrutar del agua, ¿verdad? Y entonces los dos peces jóvenes lo saludan con la misma amabilidad, pero cuando se aleja, se miran entre ellos y al unísono se preguntan, ¿qué es el agua?
Es exactamente lo que está pasando en este momento. Nosotros estamos viendo que vivíamos adentro de una cosmovisión y esa cosmovisión nos está dejando a la intemperie de todo lo que conocíamos. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Te agradecemos un montón haber estado. Yo Muchas hace gracias. tanto que no te veía. Saludos al Gracias. capitán. Bueno. Saludos a Gus. Decirle, capitán, que seguramente lo voy a invitar para que venga a hablar del hallazgo de ese avión y del trabajo que está desplegando en este momento. Con gusto. Y bueno, nos vamos yendo. ¿Con Dale. qué nos vamos? Bueno, primero quería también decir otra cosa. Ah, y que el miércoles que viene es 2 de abril, atente al piojo. Sí, dale. Con respecto a lo que estaba Dale, diciendo dale. acá el compañero, los pibes hoy te dicen, ¿para qué voy a ir al colegio si lo tengo a Germán? Germán es un youtuber que te enseña cosas, ¿no? Entonces dice, aprendo más con Germán que en el colegio. Y bueno, lo que él dice, el colegio, cerralo. Porque no sé eso, si- así que bueno. No, yo no digo que hay que cerrarlo. No, no. Yo creo que se está quedando atrás, se está quedando atrás. justamente por esta cosmovisión. Bueno, nos vamos y al mundo le falta un tornillo. Hoy nos vamos con un tanguito de un Sí, ¿viste? compatriota tuyo. Sí, sí. Julio César. ¿Por qué decís que compatriota? Decí. ¿Eh? ¿De qué compatriota? ¿Y no es uruguayo? Pero decilo, no sé de quién es. Julio Julio Sosa, Sosa. dije, sí, lo nombré. Ah, perdón. ¿No ves? Esa soy yo. Bueno, ¿viste? nada, Julio no, estás Sosa. perdonada. Estás Bueno, perdonada. gracias. Julio Sosa. Al mundo Sí, le falta un al tornillo. mundo le falta un tornillo. Bueno, nos vemos Bueno, el miércoles. Nos vemos ¿eh? el miércoles Gracias. con el tema Malvinas. Gracias. ¿Está? Dale. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el piolín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro vio el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es